Iceberg de viajes en el tiempo. De todos los viajeros del tiempo, ninguno menciona a el COVID, el desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías como las inteligencias artificiales, la física cuántica, la guerra de Ucrania o su posible consecuencia, ya sea una casi tercera guerra mundial o guerra nuclear, o ya mínimo una resolución de las partes involucradas, que sin duda tuviera un impacto histórico mundial y no lo mencionan. Además de que si vienen del futuro no se infectaron con virus de nuestra época, y tampoco tenemos virus de la época de donde vienen, como los españoles cuando trajeron las enfermedades del viejo mundo. Tampoco mencionan a personajes importantes de nuestra época, ni que fue de ellos, como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett y otros que sin duda dejarán huella para más adelante y no los mencionan. Para mí es una prueba de que los viajes en el tiempo no son una realidad por ahora, bueno en el futuro a largo plazo, como para traer a una persona sin ningún rasguño e íntegro. Además, sin mencionar que, sí se puede regresar en el tiempo, pero no en el espacio. Si alguien del año 3500 viajara al 2023, llegaría a un punto en donde la Tierra no estaría en la posición destino, quedaría flotando en el espacio. Lo que me sorprende es que justamente los viajes en el tiempo lo realiza una persona cualquiera, casi hijo del vecino que no sabe nada de su presente, y no un científico o mínimo una persona preparada para dicha misión. Si los viajes al pasado fueran ciertos, ¿no creen que serían de interés para ciertos países que harían lo necesario por hacerse del viajero? Yo tengo una historia de saltos en el tiempo. No me sucedió a mí, le sucedió a mi mamá. Hace aproximadamente 30 años, mi mamá trabajó en Fábricas de Francia, una tienda departamental bastante conocida. Ella me cuenta que les daban un tiempo de descanso adicional a su tiempo de trabajo, pero de manera diferida. En una ocasión durante este tiempo de descanso, ella salió junto con una compañera, aprovechando para ir a dar un pago a una tienda en la que tenía crédito. Eso fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Únicamente tenían 20 minutos de tiempo permitido de ese descanso. El lugar donde fue y dio el pago estaba a 5 minutos caminando de su trabajo. Como aún había tiempo de sobra, ella y su compañera decidieron ir por una nieve, que solamente estaban a una cuadra adelante de donde se encontraban en ese momento. Aquí es donde viene la parte interesante. Al momento de cruzar esa calle, dice mi mamá que de pronto aparecieron en otro lugar que no ubicaban y que pareciera que el tiempo se había parado. Al darse cuenta de esto, ella y su compañera se asustaron y quedando muy confundidas con lo que había pasado. Cuando se pusieron a observar a su alrededor, se dieron cuenta que habían aparecido aproximadamente a 15 cuadras adelante de donde se suponía que debían de estar. Tomaron un taxi y comenta que el chofer hasta les hizo el comentario de que estaban muy pálidas. Mi mamá le preguntó por la hora al taxista y se dieron cuenta de que había pasado más de una hora. Cuando su compañera volteó a revisar su reloj, observó que se había quedado en la hora en la que ellas dieron el salto en el tiempo, es decir, más de una hora atrasado. Llegando a su trabajo, tuvieron que explicar qué fue lo que había sucedido, a pesar de lo extraño que había sido, y no pasó a mayores a pesar de que su encargado haya dudado de la historia, pero sí notaron que estaban muy confundidas. Mi mamá a la fecha no encuentra explicación de qué fue lo que sucedió en aquella ocasión. Esto según pasó por mi región, Tierra Caliente, Guerrero. El Cerro del Águila. Cuenta la historia que don Feliciano Benítez era un señor que vivía de lo que cosechaba del campo. Era un campesino sencillo. Cada vez que llegaba la temporada de lluvias, él se preparaba para sembrar, así que lo que sacaba de su milpa lo usaba para comer y lo que sobraba lo vendía. Antes la gente era muy sencilla y no se soñaba con muchas riquezas. Si teníamos para comer y vestir era más que suficiente. Un día, don Feliciano salió temprano, enfundó su machete y salió rumbo al cerro. Iba en busca de leña para el fogón de su esposa, quien antes de partir le había preparado un atole blanco con panile, que es lo que se acostumbra a tomar cuando salía el lucero de la madrugada. Es cuando se hace visible el planeta Venus. Don Feliciano anduvo buscando y buscando leña seca. Sin embargo, una noche anterior había llovido, y no podía encontrar leña en buen estado. De pronto comenzó a ver que el cielo comenzaba a tronar. Se avecinaba un aguacero, así que se metió a una cueva. En la cueva encontró refugio. Sin embargo, hubo algo que le llamó la atención. En la profundidad de la cueva había un pequeño rayo de luz. Él, sin sobresalto, acudió y caminó hasta llegar ahí. Vio que dentro de la cueva había un mercado muy grande. Había gente vendiendo maíz, frijol, judío,
comas, animales, comida, muchas cosas. Pero había algo fuera de lo común, las personas eran calaveras andantes. Don Feliciano estaba muy impactado, y comenzó a recorrer las calles de aquel extraño lugar. Sin embargo, los esqueletos no se inmutaban al ver su presencia. Así anduvo, hasta que llegó al final de la calle mayor, donde se encontraba un águila que defecaba monedas de oro. Ahí sí, don Feliciano se espantó, pues al querer tomar una moneda, los esqueletos comenzaron a perseguirle. Corrió con todas sus fuerzas, hasta llegar a la salida. Vio que el sol estaba en lo alto y decidió regresar a su casa. Lo que don Feliciano vio al llegar a su hogar fue la razón de su muerte. En su casa estaban rezándole por su primer aniversario de muerto. Llevaba un año desaparecido. Cuando llegó, se sorprendió y contó su extraña aventura. Sin embargo, del impacto don Feliciano murió. La familia también estaba muy espantada al verlo y oírlo hablar. Fue así como la noticia recorrió el pueblo y muchos se atrevieron a ir en busca de la cueva que se encontraba en ese cerro. Sin embargo, nadie la encontró, pero hasta hoy se le conoce como el Cerro del Águila, no solo por la forma del peñasco, sino también por la aventura de don Feliciano. Adjunto foto del cerro. En la página de Crónicas Paranormales Huasteca Potosina hay algunas historias sobre regresos al pasado. Esta es una de mis favoritas. Archivos oscuros de Crónicas Paranormales. Historia de carretera. Compartida por don Héctor Reyes. San Luis Potosí. Tengo 38 años en este oficio de conductor de camiones y manejo de todo tipo de camiones. Como les comenté por teléfono, he trabajado casi toda mi vida en esto y para varias empresas y ahorita trabajo de forma independiente. Una ocasión me pasó algo muy raro que quiero contarles. Era el año 1998 cuando empecé a trabajar en una línea de autobuses, y en mis primeras corridas los compañeros me metían miedo porque mi corrida era temprano rumbo a San Luis Potosí capital, saliendo de Valles, y en esos años no había pista como ahorita. Como de costumbre salí de viaje y hubo poco pasaje. Esa mañana estaba lloviendo bastante. Me encomendé a Dios y agarré camino a la ciudad. Allí rumbo a la desviación hacia Rayón cuando me sucedió algo muy de otro mundo. Eran ya casi las 7 a.m., estaba oscuro todavía por la lluvia. Cuando pasé ese lugar, por algún motivo me perdí en la carretera. Estaba conduciendo sobre un camino empedrado que no conocía, y mi compañero de igual forma me dijo que me había pasado. Era tan densa la lluvia que hasta me tuve que detener. Miré el reloj y no estaba funcionando, ni el de mi compañero. ¿Pues dónde andamos?, le pregunté, y me dijo que se iba a salir a asomar porque afuera estaba ese camino de piedras. Había bastante monte que golpeaba en las ventanillas. Abrí la puerta del autobús y nos dimos cuenta que estábamos atrapados en quién sabe dónde. Échate de reversa a ver si llegamos de nuevo a la carretera, me dijo, pero llovía mucho y me fui lento. Uno de los pasajeros entonces se levantó y nos preguntó que si ya habíamos llegado al Río Verde, pero luego se dio cuenta que estábamos en otro lugar. Checó también su reloj y no jalaba para nada. No sabíamos qué hacer. Entonces la lluvia bajó un poco y ahí sí, me fui de reversa hasta llegar a un entronque de piedra. También había una casita de palos y afuera estaba un señor, pero esa casita muy a duras penas se veía porque estaba lejos, metida en ese camino que les digo. Detuve el camión y nos bajamos a preguntarle a ese señor si sabía cómo volver a la carretera. Empezamos a caminar unos 100 metros o más entre el lodo. Nos bajamos y estaba bien frío. Era algo raro porque en esa temporada la humedad es mucha. Recuerdo que llegamos y ese señor estaba fumando y echándose aire con un sombrero. Vestía de manta. Buenas, le dije. Disculpe, ¿no sabe dónde está la carretera? Lo que pasa es que veníamos bien, pero quién sabe dónde andamos, le dije. ¿De dónde vienen?, me preguntó, y le dije que de Valles. ¿Dónde es eso?, me dijo. Aquí se llama La Garza. Aquí no hay lugares que se llaman valles. Nos quedamos viendo al señor y le dijimos que teníamos 1 hora y media de haber salido de Valles. Que aquí no hay ningún Valles, me dijo. Aquí rumbo para allá queda Quismón y más allá queda la Villa de los Valles, comentó. Yo sabía que algo estaba pasando de raro,
Ese señor se nos quedaba viendo muy raro y nos preguntó que por qué traíamos esa ropa y se nos acercó bastante porque estaba como con ceguera, camisa, pantalón de vestir y le dijimos que trabajábamos en una empresa de autobuses. ¿Qué es eso?, preguntó. Autobuses, camiones de pasaje. El señor no sabía de qué hablábamos y como se notaba la verdad que tenía problemas de la vista le dijimos que teníamos el camión parado y que ya queríamos irnos a la carretera. Aquí solo está ese camino real, nos dijo. Aquí no hay eso, nos dijo, más que puro camino y monte. Entonces le dijimos que gracias y nos regresamos rápido. Llegando al camión nos subimos y como ya no estaba lloviendo decidimos echarnos la vuelta y regresar a ver a dónde. Pasaron unos minutos y la lluvia empezó de nuevo, se vino una tromba fea, casi no veía cuando manejaba hasta que sentí en el volante algo ya más firme y me di cuenta que estaba ya en la carretera. Allí estaba un federal de caminos y como traía bastantes ramas pegadas en el camión me detuvo y le conté que me había perdido. Su cara de rareza me llamó la atención y me dijo que por qué traía así de sucio el camión, que parecía como si me hubiera metido a manejar en el monte, y le dije que venía de la Garza. ¿Cuál Garza?, me dijo. Aquí adelante había una localidad que se llamaba La Garza, pero ya no, eso tiene como 100 años, me dijo. Pero ya no vive nadie allá. Entonces regresé y eché la marcha. Fue como si me hubiera perdido en el tiempo y hasta hoy sigo pensando en eso. Un señor muy viejito en el rancho nos contaba que fue amigo de un viajero del tiempo. Lo conoció a los años 50 cuando este andaba en el monte cortando leña, que traía una ropa muy extraña y le preguntaba por una mujer. Le dio el nombre y la descripción de la que en unos años más sería su nieta. El hombre dijo que la buscaba porque iba a casarse con ella y quería pedir su mano a la familia. Se lo encontró varias veces y dice que le tomaba fotos con una cámara muy pequeña, plana y rara. Días después ya no lo volvió a ver. Mi papá me contó que cerca de su rancho, un señor llegando de su trabajo paró en una tienda y se quedó dormido afuera. Cuando despertó y llegó a su casa se dio cuenta que ya habían pasado años y que su esposa ya hasta se había casado con otro. Su familia lo buscó por años y él dijo que solo durmió un ratito. Ya lo puse en los comentarios, pero lo edito aquí también. Esto pasó en Matehuala, San Luis Potosí. Quien le contó a mi papá fue el excuñado del señor. Al señor lo dieron por desaparecido porque nunca encontraron su cuerpo hasta que el señor regresó. Su esposa se había casado con otro y se había ido a vivir a Saltillo con su nuevo esposo y el señor se quedó a vivir solo en su casita. De 4 años, me encantaba ver, analizar y observar insectos en mi jardín. En vacaciones lo hacía desde la mañana hasta el anochecer. Cabe mencionar que el cuarto mío quedaba al costado del jardín, y entre ellos, una gran ventana. Una tarde mi mamá nos bañó a mi hermano y a mí a eso de las 4 p.m. Nos bañó, me cambió a mi hermano, me vio jugando en el jardín y me riñó, porque sabía que tenía que volver a bañarme. Aquí comienza lo raro. Yo nunca fui a jugar, estaba detrás de ella viendo cómo le reñía a una persona que, según ella, era yo, y yo no podía verlo ya que era muy pequeño para ver por la ventana. De testigo también está mi hermano, él sí pudo verme ya que estaba sobre mi cama. Y aquí se vuelve mucho más raro. Mi mamá y mi hermano recuerdan que el yo del patio dijo: "No sabes cuánto te he extrañado, Doris". Nombre de mi mamá. Recuerdo la cara horrorizada de mi mamá sacándonos a mí y a mi hermano de mi casa. Yo con mi mamá somos inseparables, la respeto demasiado, y tenemos bastante confianza. A veces le digo mamá, jefa, doña o Doris. Y ahora que tengo 23, los últimos años, con más frecuencia la llamo por su nombre. El caso de Sergei Ponomarenko es el más conveniente que he leído. El 23 de abril de 2006 en Kiev, Ucrania, un hombre de aspecto confundido, con vestimenta bastante atípica para ese momento y que portaba una cámara de fotos, llamó la atención de 2 policías que estaban de guardia esa tarde. Cuando estos se acercaron para ofrecerle ayuda a aquel hombre, se dieron cuenta de que estaba buscando una calle que no existía en ese lugar. Eso levantó sospechas en los agentes, que ya estaban bastante intrigados por los antiguos ropajes de aquel sujeto, y le pidieron sus papeles. Su nombre era Sergei Ponomarenko y, a pesar de que tan solo tenía 25 años,
El documento de identidad había sido emitido por la antigua Unión Soviética en 1950 e indicaba que aquel extraño hombre había nacido de 16 de junio de 1932. A pesar de que el documento fue examinado y era auténtico, los policías lo trataron como si estuviera totalmente desquiciado, por lo que lo detuvieron y lo llevaron a una clínica de psiquiatría de Kiev. Ya en el hospital, el doctor Pablo Kutrikov revisó su caso y llevó un registro de todas las conversaciones con el sujeto. El hombre se presentó como Sergei Ponomarenko, preguntó la fecha y afirmó que venía del año 1960. Le contó al doctor Kutrikov que se encontraba tomando fotografías en Kiev cuando de pronto vio un objeto volador en forma de plato algo acampanado y que, tras fotografiarlo, apareció en el 2006. ¿Hay pruebas auténticas? El mismo Sergei admitió que sabía que era algo muy difícil de creer, y más porque no podía explicar el objeto al que estaba intentando fotografiar horas antes, por lo que ofreció que revelaran las fotos de su cámara para que las examinaran. Sin embargo, aquello no fue tarea fácil, pues era una cámara bastante antigua que ameritaba unas técnicas distintas de revelado al que se usaba en el siglo XXI. Para ello, contrataron a un experto en fotografía, Vadim Posner, quien se quedó totalmente sorprendido cuando revisó aquel rollo que se había dejado de fabricar alrededor de los años 70 y que estaba conservado en perfecto estado. Posner logró revelar todo el rollo fotográfico, y se dejaron al descubierto increíbles imágenes de la ciudad de Kiev en la década de los 50, varias fotografías de una mujer de unos 25 años de edad, una imagen donde estaba Sergei con la misma vestimenta con la que se había aparecido en el presente y la foto del ovni con forma de plato acampanado. Muchas teorías surgieron a raíz de esa foto y se empezaron a plantear por primera vez que quizás Sergei no estaba mintiendo. Lo más probable es que después de tomar aquella misteriosa foto hubiera caído en un agujero de gusano, gracias a este ovni, que lo transportó a Kiev de 2006, 56 años en el futuro. Sin embargo, tan repentinamente como apareció Sergei Ponomarenko, también desapareció de su habitación del psiquiátrico sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad de la clínica captaron el momento cuando entró en su cuarto por última vez, pero ya nunca se le vio salir de ahí. Nadie sabe qué pasó con él y cómo se fugó debido a que la única salida del hospital siempre estaba vigilada y todas las ventanas del lugar tenían barrotes por seguridad. La policía decidió investigar en documentos pasados y confirmaron que, efectivamente, durante la era de la Unión Soviética existió este hombre y que fue declarado desaparecido en 1960. No obstante, lo encontraron días más tarde y vivió una vida plena y feliz hasta 1970, año en el que aparentemente volvió a dar un salto en el futuro. Pero no termina ahí su historia. Sergei llegó mucho más lejos en el tiempo, apareciendo en Kiev de 2050. La única prueba que se tiene sobre este segundo viaje es una postal que Sergei, por medios desconocidos, habría enviado a su mujer desde el año 2050, en la que se puede apreciar a él mismo de espaldas a lo que parece la ciudad de Kiev, mucho más desarrollada de lo que está actualmente, llena de rascacielos. En la parte de atrás de la postal se puede leer: estoy bien. Trataré de volver tan pronto como pueda. Al día de hoy todavía existen debates sobre si la historia de Sergei Ponomarenko es real o simplemente una leyenda urbana para entretener a los amantes de lo paranormal. De hecho, existe un capítulo completo en un programa de televisión ruso llamado Aliens, lo que deja entrever que quizás es más ficción que realidad. Si observamos detenidamente la foto del segundo viaje de Sergei, veremos que varios rascacielos están repetidos, y que se puede apreciar en el lado izquierdo lo que parece ser una réplica exacta del Empire State Building de Nueva York. Cuando era niña comencé a experimentar en mis sueños, viajes despierta en ellos. Hoy sé que se les llama onironauta a las personas que lo hacen. Durante mucho tiempo he estado experimentando algunas especies de déjà vu, al punto que sinceramente ya no me siento tan bien con ello. Siento miedo y mucha ansiedad. He buscado personas que tengan ese tipo de vivencias y experiencias similares, para tener una idea de cómo manejarlo, pero cada día y cada vez es más frecuente. El más fuerte que me ha pasado fue que un día en la mañana andaba en el parque corriendo y el sol apenas salía. Su reflejo me hizo cerrar los ojos muy fuerte y en ese momento vi a mi hermano estrellarse, bajando el puente de Walmart de la ciudad donde vivo. Es un puente grande. En la noche, a las 10 p.m., me habló que había tenido un accidente bajando el puente. Nunca hablo de estas cosas porque la gente se ríe o se burla. No es tan bonito,
porque la mayoría son cosas malas. He tenido la sensación también de que duermo hasta 1 hora y despierto y no ha pasado el tiempo. Ya mire comentarios aquí así, pero es extraño, es como si el tiempo no pasara. Hace un par de semanas falleció un familiar por enfermedad terminal. Me dolió mucho. No tuve tiempo de desahogarme ni hablar con nadie del tema porque no querían que los abuelos nos vieran tristes o así. Pero 5 días antes ya me habían dicho que ese día se iba a ir. Es sobre conspiración de realidades alternas o paralelas en el metro de la Ciudad de México. No son pocas las personas que aseguran haber tenido experiencias bastante extrañas, incluida yo, por ejemplo. Haber abordado en determinada estación, sentir y ver el movimiento del tren, pero luego de 4 a 6 estaciones, llegar nuevamente a la estación donde abordaron. Este ya me pasó, frustra muchísimo. 1. Haber comprobado estar en determinada dirección de una línea del metro sin dormirse o equivocarse, y aún así llegar a la base contraria a la deseada. 2. Brincarse estaciones, es decir, una persona toma siempre X línea para llegar a su trabajo y se sabe las estaciones de memoria, pero un día resulta que el vagón no circula ni frena en determinada estación, causando el desconcierto de la gente que quería descender ahí. Soy consciente de que a veces hay estaciones cerradas, pero una cosa es que el metro se siga de largo y otra muy diferente que ni siquiera se vea por las ventanas. 3. Múltiples errores en el espacio-tiempo, es decir, que un traslado de 2 horas se haya percibido como de 6 o que un traslado de 1 hora se perciba como uno de 10 minutos. 4. Estoy segura de haber visto vías alternas desde las ventanas del metro, no las que ya están comprobadas y sirven para la milicia. 5. Gente que asegura haberse subido al metro y haber visto gente vestida con moda de otra época, experimentar sensaciones extrañas y al voltear atrás descubrir que estaba vacío el vagón o había totalmente otro tipo de personas. 6. La extraña sensación de liminalidad e incluso afirmación de haber llegado a los backrooms desde ciertos transbordos vacíos y de largo camino. Tengo un efecto Mandela bien cañón que me dejó sacadísimo de onda, y que no me lo puedo explicar, pero como es un efecto Mandela obvio no voy a tener explicación. El susodicho tema es que todos conocen la historia de Stephen Hawking, en donde organizó una fiesta donde nadie asistió, y posteriormente meses después lanzó la invitación en el periódico y en medios diciendo bienvenidos, viajeros del tiempo. Bueno, mi efecto Mandela es que recuerdo que el día en que falleció, se hizo tremenda noticia mundial, obvio, salió en las noticias, las páginas de redes sociales recopilaban sus logros, su historia, etc. Pero yo recuerdo claramente haber leído una historia, donde una persona afirmaba ser mesero de ese evento, y que el plazo para la hora era a las 12 creo, no recuerdo, y que estaba vacío el lugar y que muchos se preguntaban qué iban a hacer ahí y Hawking estaba como anfitrión, y en eso pasados unos minutos, comenzaban a llegar personas de distintas partes del mundo y algunos con vestimentas extrañas y los meseros se quedaban sacados de onda porque Hawking no había lanzado una invitación formal a nadie. Todos los viajeros llegaban a platicar con Hawking y lo rodeaban como escuchando sus pláticas y Hawking tenía una charla muy amena con ellos. Y uno de ellos se había acercado a preguntar que quiénes eran esas personas y que Hawking respondía que los límites no existen para la ciencia o algo así. Me sorprendió mucho esa lectura, pero como sea, si fue falsa, si fue un guión de algo o fue un pena fácil, haya sido como haya sido, al día de hoy he buscado esa historia por todos lados y jamás la he encontrado. Ni siquiera una mención a ello, todo menciona que Hawking no tuvo invitados, pero ni siquiera algo hecho por un fan me aparece. Y se me hizo muy extraño tener ese efecto Mandela porque recuerdo aún haber visto esa historia. Recuerdos del lugar en donde estaba yo y lo que estaba haciendo cuando vi eso y pues bueno. A mí me pasó hace poco. Siempre que me voy a dormir dejo activada la alarma de mi celular para despertarme y arreglarme para ir al trabajo. El caso es que yo siempre la configuro para las 5:40 de la mañana. Todo bien. Verifiqué inclusive 2 veces la alarma que estuviera activada y en la hora exacta. Hasta ahí todo bien. Me fui a dormir y pues cuando uno duerme no siente cómo pasa el tiempo. Total que suena mi alarma. Me despierto y veo la hora que marcaba las 5:40. Me relajo 5 minutos y me meto a bañar. Total que salgo de bañar y se me hace raro que fuera de mi casa. Vivo casi a bordo de calle y rodeado de negocios. No hubiese ningún ruido. Subo a mi cuarto y veo nuevamente la hora y marcaba que eran las 12:15 de la madrugada apenas.
Yo todo sacado de pedo me vuelvo a recostar para dormir otra vez. Activo nuevamente la alarma para las 5:40 de la mañana y todo bien. Vuelvo a revisar si está en la hora correcta de activarse y parecía estar en orden. Nuevamente me dormí, tal que siento que solo dormí aproximadamente 10 minutos y vuelve a sonar la alarma de las 5:40. Vuelvo a bajar a tomar una ducha y subo nuevamente a mi cuarto. Vuelvo a ver la hora y nuevamente eran las 12:15 de la madrugada. Veía la hora de mi celular y decía que faltaban 3 horas y 45 minutos para que la próxima alarma sonase. Ya después de eso fui a dormir, y todo regresó a la normalidad. No le conté nada de esto a nadie de mi familia porque me tomarán a loco.